hablen mucho, dice el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del día con el Padre Marcos Galvis. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación de la Palabra de Dios. Compartimos en este día la Palabra de Dios del jueves 16, Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 7. Ya lo compartí, Padre, muy bien, Sonia regalado, yo también lo estaba compartiendo. Vamos a compartir el Evangelio para que las personas se puedan ir acercando a escuchar la palabra de Dios. Jesús dice hoy en el Evangelio: no hablen mucho. No hablen mucho. Buenas noches, Madeline, bienvenida. Es que Jesús sabe que a nosotros nos gusta hablar y hablar. Y como Jesús sabe que a nosotros nos gusta hablar, entonces Jesús nos va a decir hoy: no hablen mucho. Y nos va a enseñar la clave para guardar silencio. Fernando, Dios le bendiga, gracias por su granito de arena. Bendiciones a todos los que están llegando: Dora, Sara, Alexandra, Jorge, Nancy. Bienvenidos a este nuevo compartir. Vamos a buscar el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 7. Jesús dice: no hablen mucho. Pregunta: ¿a usted le gusta hablar mucho? ¿A usted le gusta hablar bastante? Es de las personas que hay que decirle: pero guarde silencio, ya va. Le están contando una historia, le están hablando y usted interrumpe. En la oración no se debe hablar mucho, se debe escuchar la voz de Dios. Vamos a ver en este Evangelio cómo debemos orar. Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 7 y siguiente. Oído al tambor, paren la oreja. Los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Del libro del Eclesiástico. En aquel tiempo surgió Elías, un profeta de fuego. Su palabra quemaba como una llama. Él hizo caer sobre los israelitas el hambre y con todo celo lo diezmó. En el nombre del Señor cerró las compuertas del cielo e hizo que descendiera 3 veces fuego de lo alto. ¡Qué glorioso eres, Elías, por tus prodigios! ¿Quién puede jactarse de ser igual a ti? Tú resucitaste del sepulcro a un muerto, lo arrancaste de la muerte por la palabra del Altísimo. Tú llevaste a la ruina a los reyes y la muerte a los príncipes de su lecho. Tú escuchaste las amenazas de Dios en el Sinaí y sus palabras de castigo en el Horeb. Tú ungiste a reyes vengadores y nombraste como sucesor tuyo a un profeta. En un torbellino de llamas fuiste arrebatado al cielo, sobre un carro tirado por caballos de fuego. Escrito está de ti que volverás cargado de amenazas en el tiempo señalado, para aplacar la cólera antes de que estalle, para hacer que el corazón de los padres se vuelva hacia los hijos y congregar a las tribus de Israel. Dichosos los que te vieron y murieron gozando de tu amistad.
Pero más dichosos los que estén vivos cuando vuelvas. Cuando Elías fue arrebatado por el torbellino, Eliseo quedó lleno de su espíritu. Ningún príncipe lo intimidó. Nadie lo pudo dominar. Ninguna cosa le era imposible. Y aun estando en el sepulcro, resucitó a un muerto. En vida hizo prodigios y después de muerto, obras admirables. Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor. Al Salmo número 96 vamos a responder todos. Que se alegren los justos con el Señor. Todos. Que se alegren los justos con el Señor. Reina el Señor, alégrese la tierra. Canten de regocijo el mundo entero. El trono del Señor se asienta en la justicia y el derecho. Todos. Que se alegren los justos con el Señor. Un fuego que devora a sus contrarios, a nuestro Dios precede. Deslumbran sus relámpagos el orbe y viéndolos la tierra se estremece. Todos. Que se alegren los justos con el Señor. Los montes se derriten como cera ante el Señor de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia, su inmensa gloria ven todos los pueblos, todos. Que se alegren los justos con el Señor. Los que adoran estatuas se sonrojan, se llenan de pena. Lo mismo el que se jacta de sus ídolos, que caigan ante Dios todos los dioses, todos. Que se alegren los justos con el Señor. Aleluya, aleluya. Hemos recibido un espíritu de hijos que nos hace exclamar, Abba, Padre. Aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho, como hacen los paganos, que se imaginan que a fuerza de mucho hablar van a ser escuchados. No los imiten, porque el Padre sabe lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Ustedes, pues, oren así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal.
Si ustedes perdonan las faltas a los hombres, también a ustedes los perdonará el Padre Celestial. Pero si ustedes no perdonan a los hombres, tampoco el Padre les perdonará a ustedes sus faltas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista, que nos acompañe, que prepare nuestro corazón y nuestra mente el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra. Que nos dé la gracia de dejar de hablar tanto en la oración. ¿Cómo debemos orar sin hablar tanto? Que nos dé la gracia de aprender a orar con este evangelio. Que nos dé la gracia de aprender a hacer oración. Digamos todos juntos: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis hermanos. Sean bienvenidos a la meditación de la palabra de Dios. Clementina, ya eres miembro del canal, bienvenida. Yolanda, Angélica, Tomasa, David, Gabriela, Soledad Díaz, ya eres miembro del canal. Soledad, bienvenida. Sonia Regalado, ya eres miembro del canal, bienvenido a todos los miembros del canal, a todos los hermanos quienes están escuchando el Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis en vivo y en directo desde Venezuela. Hoy vamos a hablar acerca de la oración. El título dice: ¿Cómo orar? Y Jesús nos enseña en San Mateo capítulo 6 versículo 7. Iván, bienvenido, bienvenido. No hablen mucho. La gente está acostumbrada a hablar. Nosotros estamos acostumbrados a hablar. David, Dios le bendiga, gracias por su granito de arena. Nosotros estamos acostumbrados a ser, les decía ayer, como las gallinas. Hable, hable y hable, comadre. Celeste Cruz, gracias por su granito de arena. El Señor le recompense. A todos los que colocan su granito de arena en el en vivo, que el Señor les bendiga, que el Señor les acompañe. Somos personas acostumbradas a hacer ruido, a hablar, más que un radio fiao. Hable y hable, comadre, en todo momento. Tomasa dice: como yo, padre. A ver, ¿a quienes les gusta hablar mucho? Que digan presente. A todos nos gusta hablar más que un radio fiao. Y resulta que cuando vamos a la oración nos llevamos eso. Hablar. Presente, dice Julianda. No sé si es para hablar o sol presente, dirán para los que les gusta hablar bastante. Y nos gusta hablar. Noemí, muy bien, ya eres miembro del canal, el Señor le bendiga. Ahí están presentes, a todos nos gusta hablar. A mí me gusta en este evangelio que estamos haciendo estos días, que ustedes y yo veamos nuestras debilidades. A ver, ¿quiénes cumplieron la tarea de ayer? ¿Se acuerdan? La tarea de ayer, 3 cositas. ¿Se acuerdan del evangelio de ayer? Los que no han visto el evangelio de ayer, les invito a verlos. ¿Quiénes lo cumplieron? Lo primero que les invitaba era a hacer una caridad o una limosna. ¿Se acuerdan? En segundo lugar, muy bien, los que lo hicieron, los que están diciendo yo, les felicito. Debemos escuchar el evangelio y practicarlo. Y veo varios yo, muy bien, les felicito. Toño, Dios le bendiga, le felicito. Claudia, por ahí le felicito. Nancy, muy bien. Lo segundo era
Primero, la limosna. Lo segundo era la oración. Y lo tercera era el ayuno. Esa fue la tarea de ayer. Hoy vamos a tener una nueva tarea para mañana, para el día jueves 16, que debemos cumplir, debemos hacer. De nada nos sirve a nosotros escuchar la palabra de Dios si no la practicamos. No nos puede entrar por un oído y salir por el otro oído. Debemos ustedes y yo escuchar la palabra de Dios y practicarla. Oigan bien, practicarla. Hoy Jesús en el Evangelio nos va a decir, no hablen mucho. Entonces, la tarea de hoy, ¿cuál va a ser? Si Jesús dice, no hablen mucho, ¿qué debemos hacer nosotros? A ver, la tarea de este día que nos vamos a llevar para la casa, ¿cuál va a ser? Jesús dice en el Evangelio de San Mateo capítulo 6 versículo 7, no hablen mucho. Hoy la tarea va a ser aguardar silencio. Hoy la tarea va a ser guardar silencio. Muy bien, Madi, muy bien. Debemos guardar silencio. No hablar mucho, dice Juliana. Tenemos que guardar silencio. Esa va a ser la tarea. Y en medio del silencio vamos todos a escuchar la voz de Dios, a hablar con Dios. Miren, díganme ustedes. Aquí en Venezuela es común que se vaya la luz. Y cuando se va la luz, se apagan todos los equipos. Si hay aire acondicionado, si hay ventilador, si hay lavadora, si hay televisor. Y cuando se va la luz nos damos cuenta porque se hace un silencio total. Cuando usted llega a su casa, pregunto, ¿cómo sabe usted que en su casa hay gente? ¿Cómo se da cuenta que hay gente en su casa? ¿Por qué? Las luces están prendidas, ¿sí o no? El televisor está prendido. A lo mejor la lavadora está prendida. Usted se da cuenta que hay gente en su casa, dice Sonia, regalado, muy bien, porque se hace ruido. Soledad dice, porque hay mucho ruido, claro. Si usted llega a una casa o a su casa y no hay ruido, usted dice, pues mi esposa no ha llegado, mis hijos tampoco, nadie ha llegado, no se oye nada. Pero cuando hay gente hay bulla, hay ruido. Y por eso Jesús va a decir hoy en el Evangelio, epa, no hable mucho, cierre la boquita, cierre el pico, deje de tanto hablar. Para hacer oración debemos guardar silencio. Por allá decía alguien, no sé quién decía, un padre por allá, y se me olvidó hasta lo que decía, pero era parecido. Las mujeres en el día tienen que decir 7,000 palabras. En un día las mujeres deben pronunciar 7,000 palabras. Claudio, Dios le bendiga, gracias por su granito de arena. Fernando, a ver, David, Albert, Gabriel, los que tienen esposa, José Torres, a ver, ¿es verdad que las mujeres dicen tantas palabras en un día? A ver, uno casado que diga, padre, si es verdad. Las mujeres hablan hasta por los codos. A ver, ¿hay algún hombre que tenga esposa y que la mujer hable mucho? Dice Albert, sí, padre. Fernando dice, sí, padre, cierto. Julián dice, sí, padre, aprobado. Torres dice que sí, entonces sí, puede ser verdad. Y dice, también decía el padre, los hombres en el día tienen que decir 2,500 palabras. Mujeres, a ver, Olga, las mujeres que están aquí en este en vivo, les pregunto, ¿es verdad que los hombres hablan poco? Las casadas que están escuchando este evangelio, Emma, Toña, Flor, ¿es verdad, Macri, que su esposo habla poco? Gela Luna dice, muy cierto, padre. Dice Luisana, no.
Flora, Dios le bendiga, gracias por su granito de arena. Dice Maffer, sí. Ahí están. Los esposos hablan poco y dicen sí, no, está bien, ajá. La mujer habla como lora y el esposo sí, ajá. Así decía el padre y me llamaba la atención lo que decía. Y decía el padre, y si el marido no escucha a la mujer que le tiene que decir 7,000 palabras, al día siguiente tiene que decirle 14,000 porque son las palabras acumulativas. Y hoy la palabra de Dios nos dice no hable mucho. Estamos acostumbrados a hacer tanto ruido, tanta bulla, que cuando hay silencio nos preocupamos. Mire, yo no sé usted, pero yo a veces llego a la casa cural, a donde trabajo, donde vivo solo, y llego a la casa, me meto a la habitación y no escucho sino los grillos. Salgo de la iglesia donde hay gente, salgo de la iglesia donde hay personas que están hablando, conversando. Padre, dice Tomás, los hombres son como tortuga, lento. Y cuando llego a la casa cural, no hay bulla, no hay ruido, y yo digo, no hay gente, no hay nadie. Y me he acostumbrado al silencio. Pero a veces, cuando usted llega a su casa y no hay nadie, dígame usted si no le ha pasado. A ver, los jóvenes, los niños, las mujeres que están aquí presentes. Y cuando llega a la casa y encuentra que no hay bulla, que no hay ruido, uno se preocupa, uno se asusta. Uno se estremece y dice, ¿pero qué estará pasando? ¿Dónde estará la gente? No hay bulla, no hay ruido, no hay nadie. ¿Sí o no? Estamos tan acostumbrados al ruido, a la bulla, a la música, al televisor, al celular, a los ruidos de los equipos, que cuando hay silencio nos asustamos y miramos para un lado y miramos para el otro lado, y ahí es donde vienen los fantasmas en la cabeza. Me van a robar, voy a cerrar con candado, voy a cerrar la ventana, hoy me toca quedarme solo en la casa, y anda uno así como todo preocupado. Extraña la bulla. Melissa, Dios le bendiga, gracias por su granito de arena. Dice por aquí, Tomasa, Antonia, gracias por su granito de arena, el Señor le bendiga. Uno confirmado, padre, dice Onelia, muy bien. Extraña la bulla, extraña el ruido. Y busca la manera de donde hay bulla, donde hay gente. Yo no sé si usted se ha quedado solo alguna vez en su casa porque su esposo no está, o su esposa, o porque sus papás, o porque sus hijos no están. Falta el ruido que los niños hacen, sus hijos no están en la casa y se siente la casa vacía. O dígame que no. Dígame que no. Eso pasa. Eso está sucediendo. Entonces Jesús hoy dice, antes de hablar de la oración, que ustedes y yo debemos no hablar mucho. Entonces, como estamos tan acostumbrados al ruido, nos va a decir el Evangelio de San Mateo capítulo 6, versículo 7, y vamos al Santísimo, y ustedes saben que en las iglesias se debe hacer silencio, que en las iglesias uno tiene que cerrar el pico, guardar silencio, y llega al Santísimo y se siente extraño, se siente preocupado y dice, y aquí no hay gente, y aquí no hay nadie. Puede haber gente en el Santísimo, pero se guarda silencio. Puede haber gente en el Santísimo, pero se guarda silencio. Y entonces, cuando usted llega al Santísimo a hacer oración, entonces hay tanto ruido dentro de usted que enseguida se pone a hablar con Dios y empieza a contarle sus problemas, sus dificultades, qué es lo que está pasando. Empieza usted a colocarle a Dios las quejas de su marido como si Dios no conociera a su esposo, la joyita de esposo que usted tiene. Y empieza a decirle, Señor, mi esposo esto, mi esposo esto, mi esposo esto, mi esposo esto. El hombre que no habla casi, tiene 2.500 palabras, se va al Santísimo y va a colocarle las quejas a la esposa. Fernando, Dios le bendiga, gracias por su granito de arena. De la esposa a Dios, y llega y le dice, Señor, no aguanto mi esposa, yo no sé qué me pasó, yo no sé esa mujer, no sé qué le pasa. Y se pone ante el Santísimo y habla, 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 y habla.
y se desahoga y dice un poco de cosas. Y más cuando uno tiene un problema o una dificultad. Y más cuando uno tiene un conflicto en la vida. Ahí se va uno al Santísimo a hacer oración y ahí se pone a decirle: Señor, pasa esto. Usted sabe que pasó esto, que pasó aquello, que pasó aquello. Y empieza a hablar. Se preocupa lo que pasa, se preocupa lo que sucede, que no hay bulla, y se pone a hablar. Y hable. Y Jesús dice: cuando usted vaya a orar, una de las cosas que tiene que hacer es guardar silencio, cerrar la boquita y también escuchar a Dios. Y esta palabra de Dios hoy nos va a enseñar que en la oración se necesita el silencio, que debemos crecer en la oración. Estamos como los niños con nuestro papá. Los niños siempre quieren estar hablando con papá, o dígame que no. Usted es papá, usted es mamá. ¿No ve que sus hijos siempre hablan porque son chiquitos? Porque son pequeños. Y papá esto, y papá aquello, y dígame cuando están haciendo preguntas: ¿y por qué usted se viste así? ¿Y por qué no vino mi mamá? ¿Y qué será aquello? ¿Y qué será aquello? Y el niño habla, y el papá dice: ay, Dios mío, ¿cuándo será que mi hijo guarda silencio? Llega a las 10 de la noche y el niño todavía hablando. Y hable. Y el papá puede estar viendo la movie, la serie, la película, y entonces llega el niño y se distrae, no le importa eso, y se pone a hablar y a preguntar y se pone a conversar. Y hay padres que llegan a sus casas y no hablan con sus hijos, y ahí tienen a los hijos, hable y hable. ¿No les ha pasado? Dígame usted, ¿no les ha pasado? ¿No les ha pasado que cuando llegan a sus casas sus hijos los esperan y empiezan a preguntarles de todo? Y empiezan a hablarles de todo y empiezan a colocar las quejas de todo. Mariani, Dios le bendiga, gracias por su granito de arena. Dice Jorge: sí, padre, es que es así. Así es, padre, dice Nel Aguilar. Sí, padre. Los niños no saben guardar silencio, y si usted le dice: no llore, guarde silencio, suelta el chillido más duro. No saben guardar silencio. Y grita y brinca y salta. Están llenos de ruido y quieren soltarlo. Pero entonces así hay creyentes. Cuando van ante el Santísimo están tan llenos de ruido.Jesús, gracias por su granito de arena. Nela, escuche. Mateo 6:7, ya lo vamos a leer. Están llenos de tanto ruido que van al Santísimo y van allá a hablar. Parecen niños. Hable y hable. Toda la oración fue hablar y hablar, y no dejaron ni un momentico de silencio para escuchar a Dios. Terminó usted de hablar, de orar, y se paró y agarró y se fue. ¿Y cuándo guardó silencio? ¿Y cuándo dejó que Dios le respondiera? ¿Y cuándo se quedó ahí un momentico? La oración de nosotros es arrodillarnos: Padre nuestro, Santa María, el Santo Rosario, y dele. Miren, yo aprendí esto en el seminario, yo quiero compartirlos con ustedes. Ojalá ustedes y yo lo aprendamos. Yo tuve un rector muy sabio, Monseñor Polito, y aprendí muchas cosas de él. Y una de las cosas que aprendí fue cuando un día nosotros estábamos en misa. Estábamos en la Santa Misa y terminamos la Santa Misa y él se quedó sentado. Él siempre se quedaba de último para salir de la Santa Misa. Salíamos, nos íbamos al comedor después de la Santa Misa. Y en una de las reflexiones, Monseñor nos decía: siempre me quedo de último viendo si algún seminarista, después de terminar la misa, se coloca de rodillas y le dice gracias a Dios por las Eucaristías. Y decía Monseñor Polito: cuando termina la misa, los seminaristas salen como alma que lleva el diablo, corriendo, se van rápido y llegan al comedor porque tienen hambre, pero ni uno se queda ante el Santísimo guardando silencio. Y desde ese día yo aprendí que después de la misa es necesario que usted se coloque de rodillas,
cierre sus ojos y haga la oración de acción de gracias a Dios y le diga gracias Dios por la Eucaristía. Y se quede un ratico, unos 5 minuticos esperando que la palabra que ha entrado en su vida pueda calar, pueda hacer su trabajo. Y si no, les pregunto, después de que termina la misa, que es una oración, ¿qué hace usted? Empieza a saludar desde al lado, empieza a tomarse la foto, empieza a hablar, empieza a decir, vámonos rápido porque el carro se va a quedar atascado, vámonos rápido porque tenemos que ir a comer, vámonos rápido. La gente sale, la mayoría de personas, y se va y no guarda silencio. Y el silencio es necesario en la oración. El guardar silencio, el cerrar la boca y tratar de escuchar la voz de Dios es necesario en la oración. Cuando usted salga de una oración, guarde silencio. Cuando usted salga de la Santa Misa, quédese unos 5 minutos más después de la misa. Vaya al Santísimo y dígale gracias Dios. Son contados con los dedos las personas que van al Santísimo a darle gracias a Dios. Y por eso Jesús va a decir hoy, cuando usted haga oración, aprenda a guardar silencio. Otros, dice uno por ahí, sale antes de que termine la misa. Es así. Es así. Oigan, Mateo 6:7. Paren la oreja, oído al tambor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, cuando ustedes hagan oración, Padre, llegué tarde, bienvenida María. No, todavía no ha llegado tarde, ahorita lo escucha de nuevo, ahorita escucha la primera parte. Bienvenida María Cristina, desde Argentina. Cuando ustedes hagan oración, Torres, Vanessa, San Mateo 6:7, Andri, gracias por su granito de arena, el Señor le bendiga, gracias por estar aquí. Anote la cita, le regalo la cita, Mateo 6:7. Jaira, le voy a dar una clave hoy del Evangelio para cuando usted vaya a hacer oración. Para cuando usted vaya a hablar con Dios. Madi, Cintrón, Blanca, oiga Sonia Regalado. Cuando usted haga oración, clave, no hable mucho. No hable mucho. Nosotros hemos aprendido que la oración es puro hablar, hablar, hablar y bombardear a Dios. Yajaira, bienvenida. Bombardear a Dios con puras palabras. Gracias, Fernando, me alegra. Me alegra lo que ustedes están escribiendo. Dice Fernando, desde ahora lo tendré presente, Padre. Le felicito. Me alegra y me llena de contento que usted tome la decisión de en la oración guardar silencio y después de la misa, de la Santa Misa, quedarse un ratico para escuchar la voz de Dios y no salir corriendo como alma que lleva al diablo. Bendiciones, Padre. Saludos a Keniel. Gracias por su granito de arena. Cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho. Claro que sí, Juan Ángel, vamos a orar por usted para que Dios le bendiga. No se levanten de la silla rápido. No salgan corriendo rápido de la Santa Misa. Cuando usted haga oración, no sea como la persona que va a apagar candela rápido, 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 rápido. Con Dios queremos todo rápido. Hable, Señor, necesito esto, necesito aquello. Dios ya sabe lo que usted necesita. Dios ya sabe lo que usted ocupa. Dios ya sabe cuál es su necesidad. Alma, gracias por su granito de arena. Ninfa, Dios ya sabe cuál es su necesidad. Romelia, Dios ya sabe qué es lo que usted necesita. No se ponga a hablar mucho y hable y hable y hable. Hablas media hora ante el Santísimo y sales y te vas. ¿Y cuándo Dios te va a responder? ¿Y cuándo vas a sentir la presencia de Dios? ¿Cuándo va a ser el momento en que usted se va a quedar ahí? El problema de nosotros que hacemos oración y empezamos a hacer oración mientras que estemos rezando, hablando, diciendo cosas, estamos ahí. Pero cuando se termina y guardamos silencio, salimos y nos vamos. Y ahí está el detalle.
Estamos acostumbrados a ir a bombardear a Dios con puras palabras, pero no nos quedamos unos 5 minutos después para ver qué nos dice Dios, para que esa oración vaya sentando. Existe una oración que se llama oración de contemplación y nos falta a todos. La oración de contemplación es la que me permite no solamente decirle a Dios qué me falta, qué necesito, qué es lo que yo ocupo. La oración de contemplación es ir a ver la grandeza de Dios, cerrar los ojos y esperar y esperar y esperar un momento. No salir corriendo. Miren cómo es la oración suya, la mía. Gracias, Yuli Pérez, dice, la tendré presente. Muy bien. La oración suya es ir a decirle a Dios, necesito esto o aquello, ir a dar gracias, ir a pedirle, ir a suplicarle, pero también debe ser una oración de esperarse. Terminó su oración, quédese sentado un ratico más. Terminó su oración, quédese arrodillado un ratico más. Terminó su oración, espérese. ¿Cuál es el apuro por salir corriendo? ¿Cuál es el apuro por irse a su casa? ¿Cuál es el apuro de irse del Santísimo, de salir de la misa? No es domingo. Estamos siempre apurados, rápido. Ya oré, ya terminé, me voy. ¿Y cuándo Dios te habló? ¿Y cuándo guardaste silencio? Miren el consejo que da Jesús. Cuando ustedes hagan oración, no hables mucho. No hables mucho. Y Jesús va a colocar un ejemplo. Tarea para la casa. De hoy en adelante, cuando usted vaya a la misa, quédese 5 minutos después de la misa arrodillado ante el Santísimo, sentado con sus ojos cerrados, no saludando. Cuando usted vaya ante el Santísimo a hacer oración y termine de hacer su Padre Nuestro y Ave María, la oración que tiene preparada, quédese ahí un ratico ante el Santísimo. Cuando usted haga la oración, escuche también la voz de Dios. No hable mucho como hacen los paganos. ¿Qué hacían los paganos? Que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. ¿Qué hacían los paganos en la oración? Hablar y hablar. ¿Qué hacen los católicos en la oración? Solamente lo que hacen es hablar y hablar. Ya Dios me escuchó. Ya le dije a Dios. Ya le pedí a Dios, Eduardo, gracias por su granito de arena. Que el Señor le bendiga. Yo ya le supliqué a Dios. Yo ya fui a orar por mi hijo. Yo ya fui a orar por mi hija. ¿Y cómo fue su oración? Pues mi oración fue decirle a Dios los problemas que tenía en mi casa. Y fue y se los dije y me vine. ¿Y usted se quedó un ratico más esperando en silencio? No. Eso también es parte de la oración. Eso también es necesario. Eso también debemos hacerlo. Miren, háganlo y se darán de cuenta de la diferencia. Los paganos, ¿qué hacían? Sí, padre, entiendo, me alegra que estemos comprendiendo, dice Nicolasa, me alegra. Esos comentarios me gusta leerlos, porque si ustedes entienden, vamos a colocarlo en práctica. Vamos a colocarlo en práctica. Ya no sea esa de salir corriendo. Guarde silencio, María Pérez. Yajaira, guarde silencio después de la oración un ratico. ¿Qué le cuesta quedarse 5 minutos más? ¿Qué le cuesta a María Cristina usted estar un ratico ahí? María Santos. ¿Qué le cuesta Toño? Después de la misa, después de la oración, quédese otro ratico con sus ojos cerrados. No para estar hablando pistoladas ahí con el de al lado. No por estar hablando tontería. No, quédese en silencio escuchando la voz de Dios. Los paganos se paraban en las esquinas, hacían unos rezos larguísimos y hablaban y bombardeaban a Dios con puras palabras. Y dice Jesús, esa oración no es así. Por eso César, gracias por su granito de arena, y Mayela, cuando Jesús oraba, dice la palabra, se retiraba a lugares solitarios para hacer oración. Subió al monte Tabor en compañía de algunos de sus discípulos para orar.
Le dijo a sus discípulos, vayan en la barca, y después de ahí se puso a hacer oración. Cuando lo iban a entregar en el Monte de los Olivos, se apartó de los discípulos y hizo una oración. La oración debe hacerse también guardando silencio. Si usted no lo sabía, hoy entérese. Si usted no había entendido por qué su oración no tiene ningún efecto y usted hace la oración como apagando candela rápido, hoy debe cambiar su estilo de oración, su forma de hablar. Santa Biblia de hoy, bienvenido. Graciela, escuche, Angélica. No como los paganos que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. No los imiten. Esa oración no la imiten. Hay varios tipos de oración, pero la oración de contemplación y de silencio también debemos practicarla. Y es la que más cuesta, ¿saben? Es la más difícil. Es la más difícil. Usted llega a una iglesia donde todo está solo, donde ahí está el Santísimo solo, y usted empieza a escuchar las bancas, y usted empieza a escuchar, usted puede estar muy orando, pero escucha un ruido, pega un brinco y abre los ojos. ¿Qué quieto? ¿Qué le van a hacer? Usted está haciendo oración y escucha un ruido o escucha que llega alguien y una vez se desconcentra. No se preocupe de nada en los brazos de Dios. No se preocupe de nada en las cosas de Dios. Oigan, no los imiten, porque el Padre sabe lo que les hace falta antes de que se los pidan. Dios sabe lo que usted necesita. Dios sabe lo que yo necesito. Dios sabe lo que todos necesitamos. Llevo meses orando, dice Eli Vázquez, y no encuentro respuesta. Gracias, Eli, por su comentario. Llevo meses orando, pero no encuentro respuesta. Pronto tendrás una respuesta, pero la respuesta no será como usted quiere. La respuesta será como Dios quiere y cuando Dios quiera. Y recuerde que cuando usted ora a Dios y le dice, Señor, dame la gracia de conseguir un empleo, debe actuar en consecuencia de lo que pide. Debe buscar un empleo. Señor, dame la gracia de que mi matrimonio no se destruya. Debe dejar de poner los cuernos, por decir un ejemplo. Señor, dame la gracia de que el alcohol no destruya a mi familia. Debe dejar el aguardiente. Porque si usted le pide a Dios que le dé una casa y no se pone a trabajar para conseguirla, Dios no es un mago que le dará con una varita mágica y si tome una casa. No, Señor. Dios nos va a ayudar en el momento oportuno, no cuando lo queramos. Pronto Dios le va a responder. Tenga paciencia. Ustedes pues oren así. Oigan, me encanta el Padre Nuestro, todo, de manera especial la primera parte. Cuando usted vaya a hacer oración, debe tener en cuenta lo siguiente: que usted no va a estar delante de cualquier persona, que usted no va a hablarle a cualquier persona, que usted no le va a decir a cualquier persona, que usted no se va a dirigir a cualquier persona. A ver, cuando nosotros oramos, una preguntita ahí, Juana, a ver, Oralia, Sole, una pregunta, Gaby, una pregunta, Blanca, cuando usted hace oración, ¿a quién se está dirigiendo? A ver, les pregunto, cuando nosotros oramos, ¿quién es la persona que nos va a escuchar? Oramos por Ángel Rafael Reyes. Claro que sí, con mucho gusto. Que el Señor le bendiga. Cuando usted va a hacer oración, ¿a quién va a dirigir esa oración? Ahí está, por aquí está. Según el Padre Nuestro, dice Madi, a nuestro Padre. Dice María, al Padre, el Padre. ¿Quién nos va a escuchar? El Padre. Si usted tiene en la mente y en el corazón que va a hablar con su papá, entonces tiene en la mente y en el corazón lo que dice Jesús: los padres no son malos con los hijos. Si un padre le pide a su hijo un pan,
no le va a dar una piedra. El problema es que cuando vamos a hacer oración, lo primero que se nos olvida es que el que nos va a oír es nuestro papá. Y nuestro Padre se llama Dios. Si usted va a orar y no va a pedirle a su papá, entonces usted va a decir, no me escucha, no me oye. Yo no sé si cuando usted era niño tenía a su papá cercano o no lo tenía cercano. Roque, Dios le bendiga, gracias por su granito de arena. Yo no sé cuál fue la experiencia con su padre. Yo no sé cuál fue la experiencia con su madre. Yo no lo sé. Pero lo que sí dice la palabra de Dios, y usted lo va a escuchar, que lo primero que usted tiene que tener aquí en esta frente y en esta mente aquí presente es que se va a dirigir a su papá, y a un padre bueno, y a un padre complaciente, y a un padre amoroso, y a un padre que te escucha, que te oye, que es papito Dios, que nos ama, que nos quiere, que está con nosotros en todo momento. Si su relación con su papá fue mala, si su relación con su mamá fue mala, es posible que usted vea a Dios como un padre malo. Pero si su relación con su papá fue buena, las cosas cambian. Miren, cuando yo era niño y tenía hambre, yo llegaba y le decía, mamá, tengo hambre. Y me decía, mamá, tome, hijito, aquí está la comida. Me daba arroz y huevo frito con yuca o con plátano. Naguará, la comida favorita. Cuando yo era pequeño y se me dañaban los zapatos de la escuela, ¿saben quién me los compraba? Mi papá. Y yo iba con zapatos nuevos o remendados a la escuela. Cuando yo tenía una necesidad y era niño, le decía a mi papá de la tierra, a mi papá Gerardo Marco Antonio Galvi, papi, necesito esto, mami, necesito aquello. ¿Y saben qué me decían? Sí, hijo, lo necesitas, se lo damos. No me complacían en los caprichos como los padres de hoy día. Los papás de hoy día son tan complacientes y los hijos son tan sinvergüenza y desagradecidos. Y ahí están los padres todavía. ¿Qué quiere el niño? ¿Qué quiere el bebé? Quiere una tablet, quiere un celular, quiere una computadora, quiere comer esto, no quiero esto, quiero aquello. Hoy los padres se han vuelto muy alcahuetas y sinvergüenza. Eso es otro tema y después hablaremos de esos padres que son alcahuetas y sinvergüenza y sus hijos hacen con ellos lo que le viene en gana hasta barren el piso. Pero cuando yo era niño, mi papá siempre me respondía. Y por eso, cuando ahora oro, José Hernández, gracias por su granito de arena, Emma, Toño, cuando yo hago oración, yo sé que voy a hablar con mi papá. Los niños se salieron del control hoy día, Ricardo, claro que sí. Y piden de todo y los padres lo complacen. Emma, si usted es papá y busca la forma de complacer a sus hijos, mire, si usted que es papá, Dios no va a buscar la forma de complacerle, de ayudarle, de socorrerle. Pues sí, porte bien, haga las cosas bien. Y lo que pide, haga las cosas como las está pidiendo para que funcionen y Dios se las socorra. Entonces Jesús va a decir, cuando ustedes oren, digan, Padre nuestro. Cuando ustedes oren, digan, Padre nuestro. La oración que ustedes y yo debemos dirigir es a un Padre que es de todos. Padre nuestro, no Padre suyo solo de usted. Papá Dios, la vecina me está haciendo daño. ¿Por qué no te la llevas? ¿Por qué no la acabas? Esa oración no va a ser escuchada, déjeme decirle. Porque Dios es tu Padre, pero también es Padre de la vecina. Papá Dios, mi esposo es un sinvergüenza, vagabundo, no lo soporto, no lo aguanto. ¿Por qué no te lo llevas el matrimonio hasta que la muerte lo separe? ¿Por qué no manda la muerte a buscar a mi esposo? Dios no va a escuchar esa oración. Porque también Dios es el papá de su esposo, aunque sea un mal portado y una mala conducta, y se lo cala porque usted lo buscó y nadie le dijo que lo buscara, usted lo buscó. Dice Jesús, cuando oren digan, Padre nuestro. No seas egoísta en tu oración, que tu oración no solamente es para beneficio suyo, sino de todos. Todos tenemos un mismo Padre, por eso dice, Padre nuestro. Ahora, ¿dónde está ese Padre nuestro? Jesús dice que estás en el cielo. Dice el Salmo, estás en el cielo y todo lo que quiere lo haces. El Padre nuestro lo ve todo.
lo observa todo desde el cielo, analiza a cada hombre y lo ve. Por eso si usted dice, Señor, ayúdame, mi matrimonio se está acabando, se está destruyendo, mi esposo se quiere ir de la casa, Dios está viendo que usted es tremenda peleona. Dios está viendo que usted es una mujer muy tóxica, muy grosera con su marido. Y Dios está viendo que usted es la que está destruyendo su matrimonio por tantas peleas. Sencillo. Señor, ayúdeme por favor, que me vaya bien. Y usted se fue y le fue mal. Pues estaba robando, le dieron un tiro por estar robando. Y vienes a pedirle, Dios está viendo todo desde el cielo. Cuando usted vaya a hacer oración, sepa que Dios está en el cielo viendo lo que tú estás haciendo. Señor, dame la oportunidad de tener una casa. Pero si ni trabajo estás buscando, ni estás ahorrando, eres un comprador compulsivo. Todo lo que llega a sus manos los gasta. Y Señor, dame una casa. Señor, ojalá yo me ganara la lotería. Dios está viendo. Y usted gastando plata en ese pedazo de lotería. Y en vez de darle la plata a un pobre y gaste plata en lotería y gaste plata en esto, ¿qué casa va a conseguir? ¿Qué hogar va a conseguir? ¿Qué casa va a conseguir? Si Dios está viendo desde el cielo lo que usted está malgastando. Pedimos a Dios, pero no trabajamos en función de lo que pedimos. Yo le pedí a Dios desde el seminario la oportunidad, el regalo de ser sacerdote. Y le pedí a Dios que me regalara el don de la predicación y de la confesión. Esas eran mis peticiones a Dios. Dame sabiduría. Dame la gracia de poder predicar tu palabra y de poder confesar. Mari Villa, Dios le bendiga, gracias por su granito de arena. Oramos por la conversión de su esposo Víctor. Pero en el seminario yo estaba leyendo la Biblia. Pero en el seminario yo estaba escudriñando las escrituras y leyendo los comentarios. Y leí la Biblia como unas 7 veces estando en el seminario, varias veces. Y hoy día estoy predicando la palabra de Dios por las redes sociales. Y le he pedido a Dios y le sigo pidiendo sabiduría. Y trato de, ahorita en la parroquia donde estoy, los jueves sentarme a confesar para que la gente vaya a confesarse. Pero si yo le digo a Dios, Señor, dame sabiduría, Señor, dame el don de la confesión, y yo ni siquiera me siento a confesar, y yo ni siquiera leo la Biblia, ¿qué sabiduría me va a Dios? No es que Dios me está viendo desde el cielo, ¿qué estoy haciendo pues? Entonces cuando usted vaya a hacer oración, sepa que hay un Dios que es de todos, que es nuestro Padre, pero también que lo ve todo. Santificado sea tu nombre. El nombre de Dios es santo. No es para estar echando cuentos, ni chistes, ni burlas. Mucho cuidado. Venga, venga, mándanos tu reino. Con los pies en la tierra y con la mente, con los brazos abiertos, esperando el reino del cielo y trabajando por ese reino. ¿Cuál es el problema? Que nosotros decimos, venga tu reino por decirnos, pero no lo buscamos. Yo me quiero salvar. A ver, ¿quiénes quieren ir al cielo? Pregunto. ¿Quiénes quieren ir al cielo? Vamos a responder todos. Yo quiero ir al cielo, Padre, yo quiero ir al cielo, yo quiero ir al cielo. Yo, dice Ricardo, yo, dice Mati. Yo, decimos todos, Mayela. Yo, todos queremos ir al cielo. Pues claro, yo quiero ir al cielo. Pero si usted se porta mal, si usted es un grosero, si usted no hace las cosas bien, no va a misa, no se confiesa, no se casó, no hizo la primera comunión, no hizo la confirmación, trata a la gente mal, es un déspota, es un altanero, es un chismoso, dice Gálatas capítulo 5 versículo 19, que los que hacen estas cosas para el infierno van. ¿Qué cuento de cielo va a buscar usted? Si usted le dice a Dios, venga a nosotros tu reino, pero no busca el reino de los cielos, los domingos que es para ir a la misa no va. Noemí, gracias por su granito de arena. Eric, si usted no se confiesa, si usted en Lourdes todavía no se ha casado, si usted Macri todavía habla del prójimo, si usted Toño todavía se porta mal, ¿cuál reino va a venir a usted? Podrá decirle, Señor, ayúdame, Señor, llévame al cielo, y para el cielo no vamos. Ojalá y lleguemos al purgatorio por el mal comportamiento que tengamos. Venga a nosotros tu reino. Pedirle a Dios el reino es acordarnos aquí en la tierra de las cosas del cielo. Oigan, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. En la oración, ustedes y yo debemos saber que no somos quien para irle a colocar a Dios una camisa de fuerza.
Es que yo le fui a pedir a Dios que me diera un carro y Dios no me dio un carro y estoy bravo con Dios porque no me dio un carro. ¡Ah, caramba! Es que yo fui a pedirle a Dios que la vecina fuera mi esposa y yo estoy bravo con Dios porque la vecina me dijo que no, ni mi novia quiso ser. ¡Ah, caramba! ¡Ah, caramba! Es que yo fui a pedirle a Dios que mi empleo fuera mejor, que me subieran de cargo, que ganara el puesto más alto. Y estoy molesto con Dios porque no me dio ese cargo. Dice la palabra de Dios, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hágase lo que tú quieras, Señor. En la oración ustedes y yo no le colocamos una camisa de fuerza a Dios para que Dios haga lo que a nosotros nos venga en gana. No, Señor. La oración nuestra debe dejar a Dios en libertad para que se haga su obra, lo que Él quiera. ¿Y cuántas personas quieren enseñarle a Dios cómo ser Dios? Somos cuando vamos como cuando vamos al médico. Le queremos decir al médico la forma en cómo queremos ser curados, la forma en cómo queremos ser tratados. Dice la palabra de Dios, hágase tu voluntad. Lo que tú quieras, Señor, en el momento que tú quieras, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. La petición que debemos hacerle a Dios es la comida diaria. Debe estar pidiendo tonterías, debe estar pidiendo bobadas. Ay, Señor, ayúdame a comprar una bolsa de yo no sé cuánto dinero. Ay, Señor, ayúdame a comprar. Si Dios quiere, mañana voy a comprar más ropa. Si Dios quiere, mañana voy a comprar. Pídale a Dios comida para el día. Debe estar pidiéndole de sobra, debe estar pidiéndole a Dios bobadas. Pídale a Dios cosas que usted necesite y que va a utilizar. Porque entonces pensamos que la oración es como aquello que nosotros tenemos, como aquel comodín. Dios me complace en lo que yo quiera. Señor, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto. No. Danos hoy nuestro pan de cada día. Debemos pedirle a Dios el alimento. Y algo que lleva a la oración. Perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No solamente es decirle a Dios, dame esto, dame aquello. No solamente es decirle al Señor, ayúdame en esto, en aquello. También es aprender a perdonar. Cuando usted vaya a hacer oración, Jesús lo dijo. Cuando vayas a presentar tu ofrenda ante el altar y te acuerdes que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda tirada y ve y se reconcilia. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Debemos aprender a perdonar. Hay mucha gente que va a hacer oración y ni siquiera ha perdonado. Hay mucha gente que va a hacer oración. Voy a hacer la oración de la noche y al esposo que ahí lo tiene como a 10 centímetros, como ni a 1 metro de distancia ahí al lado, está peleada y está grosera y ni siquiera le habla. Ay, sí, Dios le va a escuchar, mamita, Dios le va a escuchar, ponte a creer. Tenga fe y no vaya a misa. Ahí tiene a su esposo, perdónalo. Pero usted supiera lo que me hizo. No me interesa saber. Dice la palabra de Dios que cuando usted va a hacer oración, a ese esposo que se portó mal, perdónelo. A ese papá que se portó mal, perdónelo. A esos hijos, a su familia, perdónela, porque son con los que más peleamos. Yo estoy bravo, pero yo voy a hacer mi oración. Y tiene a la esposa y ni siquiera le habla. Simplemente porque no le gustó la comida, ahí está, bravísimo. Dios no le va a escuchar. Aprendamos. Cuando vayamos a orar, debemos perdonar también. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. No nos dejes caer en tentación. Debemos pedirle a Dios que no nos deje caer en tentación y que nos libre del mal. 2 cosas. Primero, caer en la tentación. Las tentaciones las vamos a tener, pero las tentaciones no son para caer. Si usted es casado y le calienta la oreja a una compañera de trabajo, no es para que vaya a revolcarse con ella. Si usted es chismosa y llega al lado la vecina que es más chismosa, no es para que se ponga a echar chisme con ella. Si usted es borracho y pasa por una cantina, no es para que vaya a meterse a la cantina y decirle, Señor, líbrame de las tentaciones. Y ahí está en la taberna metido. Si usted es una persona que tiene una debilidad, un pecado, las tentaciones son para superarlas, no para andar ahí metido como los puercos, como los cochinos.
y líbranos del mal. El mal está y debemos pedirle a Dios que nos libre, pero debemos hacerlo de nosotros también. Debemos pedirle a Dios, pero debemos hacerlo de nosotros también. Y dice Jesús, termina: si ustedes perdonan las faltas a los hombres, también a ustedes se les perdonará el Padre Celestial. Pero si ustedes no perdonan a los hombres, tampoco el Padre les perdonará a ustedes su falta. Miren lo importante del perdón. La oración no es solamente reclamarle a Dios lo que nos corresponde, decirle a Dios, darle orden, lo que a nosotros se nos ocurre. La oración no es solamente decirle a Dios, mire, Señor, ayúdame, Isabel, Tomasa. No es solamente ir a decir, Señor, haga esto, haga aquello. La oración también es perdonar a las personas. Una persona que ora, perdona. Una persona que no ora, no perdona. ¿Cómo sabemos que hay una persona que tiene oración? Porque no tiene enemigos, perdonó a todos, los ama por igual. Que esta palabra que ustedes y yo hemos escuchado tan bonita en este día, nos ayude a todos a mejorar, nos ayude a todos a comprender que ustedes y yo debemos buscar la ayuda de Dios, pero debemos perdonar. Tarea para la casa. A ver, la tarea para la casa. Jesús dice en San Mateo capítulo 6, versículo 7, hoy, propósito para hoy, propósito para este día. Escuchen, el propósito es no hablar mucho, guardar silencio. Mañana les voy a preguntar si ustedes hicieron el propósito. Si Dios quiere, María Santísima. Mañana en el Evangelio le voy a decir, a ver, ¿guardaron el propósito? Para saber si la palabra de Dios la estamos cumpliendo. Si usted dice que no, es porque usted todavía, por aquí dice alguien, mañana tiene una cirugía, Abel, oramos por él, con mucho gusto, Dios le bendiga, Abel, oramos por Abel, que mañana tiene una cirugía. Si usted escucha el Evangelio y no hace el propósito con nosotros y lo cumple, guardar silencio, cuando su esposo la esté regañando, diga, Señor, por ti, porque te amo, en tus manos coloco a mi esposo que me regañó. Yo voy a guardar silencio, yo no voy a empezar una tercera guerra mundial con mi esposo, lo voy a dejar quieto, pelee solo. Si su papá le llamó la atención, diga, Señor, por ti, porque te amo, hoy yo no voy a pelear. Y cuando vaya a hacer la oración, o va a la misa, o va a la oración, 5 minutos, quédate después, un rato, para que esa palabra llegue a tu vida. Santo, gracias por su granito de arena, el Señor le recompense. Propósito, guardar silencio en la oración. Vamos a guardar silencio. Apagando el televisor, apagando el celular, apagando la bulla, el ruido, esa música que nos colocamos así en los audífonos y bum, 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 todo ese poco de musiquero loco que tenemos, vamos a apagarlo y vamos a hacer silencio. El propósito de este día. El día de mañana vamos a conversar acerca del Evangelio de Mateo capítulo 6, versículo 19. Y vamos a hablar de los tesoros acumulados. Vamos a hablar de los tesoros. Dice la palabra de Dios, donde está tu tesoro, está tu corazón. Vamos a hablar de los tesoros. Vamos a hablar de las riquezas que tenemos. Vamos a hablar de las personas que tienen los closets full de ropa y no le dan a los pobres. Vamos a hablar de las riquezas que tenemos acumuladas y no las compartimos con nadie. El Evangelio de mañana también es para todos. Y vamos a conversar un poquito de lo que ustedes y yo hemos recibido y de lo poquito, de la miseria que compartimos con los demás. Ese es el Evangelio de mañana. Mañana los espero a todos para seguir compartiendo la palabra de Dios. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Bueno, vamos a recibir la bendición de Dios Todopoderoso en este día. Vamos a pedirle a Dios que nos conceda un buen descanso y que este Evangelio nos sirva a nosotros. El propósito es guardar silencio, el propósito es perdonar y no olviden compartirlo. Antes de irnos vamos a darle todos un dedito para arriba. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios le bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No falten. Los esperamos. Hacemos oración por aquí, por Isamar, que están pidiendo oración.
Chao, chao, hasta mañana.